Bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Nosotros somos estudiantes de tercero medio en técnico geología. Me llamo Bastián García y mi compañero John Flores. Seremos los encargados de este podcast. Esperemos que estén bien y cómodos. Hoy hablaremos de un tema muy controversial para la sociedad como para la comunidad de nuestro país. Es la drogadicción. Estaremos acompañados con dos invitados especiales que nos darán a conocer información, opiniones y experiencias sobre este tema. Dicho esto, comencemos. ¿Qué se entiende por drogadicción? Muchos tienen una idea vaga de lo que es, pero es seguro que un 85% de la población lo identifica como un delito o un vicio. La realidad es que esto es una enfermedad muy arriesgada, puesto que actualmente a nivel mundial afecta mayormente a los jóvenes, incluso hasta los niños de entre 8 a 10 años, según la información de Medline Plus. No solo eso, Bastián. Es seguro afirmar que afecta a la mayoría de las personas sin importar su edad, condición. En el caso de nosotros los adolescentes, sabemos que este puede ser causado por problemas familiares, personales o por presión social que vivimos nosotros. Estoy seguro de que la mayoría de los que nos están escuchando ahora alguna vez lo pensaron. Es así como también existen más jóvenes que son ignorantes en el tema y toman este problema como un juego o una tendencia de moda que se ve comúnmente. Es muy lamentable, John, ya que esta enfermedad tiene recaídas. Es decir, que al momento de estar en recuperación puede volver a consumir drogas. El camino a la drogadicción al inicio es voluntario, pero cuando ya es consumido a largo plazo, la decisión de drogarse no es voluntaria, ya es compulsiva. Claro, pero sabemos que en general es un problema de salud peligrosa, ya que puede dañar tu cerebro y tu cuerpo. A veces en forma permanente. Se sabe que las personas pueden reaccionar a las drogas de manera diferente, entre ellas son tipos de enfermedades terminales como el cáncer o problemas de salud mental. Bueno, John, ¿qué te parece si lo consultamos a un experto en el tema y su experiencia? Por supuesto. Con nosotros está Patricio Ramos, psicólogo del programa de intervención escolar del Liceo Fernando Cristian Ruiz. Nació el 2 de abril de 1971. Contiene una educación superior completa, junto a un título de psicología y un grado académico. ¿Cuántos años ya lleva ejerciendo la psicología? 2017, más o menos ahí, trabajando en el área de la psicología. En sus años de psicología, ¿le han tocado casos extremos? Hasta el momento no, yo he trabajado en temas de, bueno, cuando mandé la información, trabajé con temas de vulneración de derechos hacia la infancia, ya en temas de redes vinculados con el Sename, ya, y sí, efectivamente ahí me tocó atender a niños y niñas, jóvenes, adolescentes en relación a consumo problemático. Uno, en relación a infractores de ley, ya, niños que jóvenes, adolescentes que infringen la ley, la ley penal adolescente, no sé si usted la conoce. Ya, en ese contexto, pero situaciones críticas como, bueno, a nivel de contención sí, temas de, me acuerdo que una vez un niño llegó con consumo, un niño infractor de ley llegó con un alto consumo en fin de semana, complejo, y ahí tuvo que hacer una intervención, una contención, prácticamente en crisis, con un tema de mucha ansiedad, había cuadros un poco... se puede decir psicótico, pero en relación al consumo, o sea, fue el consumo el que le produjo ese estado, ¿no? Ese estado, se puede decir, psíquico, no sé, mental, bueno, y ahí fue abordado en el programa donde yo estaba. ¿Cuál ha sido su caso o paciente que más le ha costado rehabilitar? Deja hacer recuerdos. A ver, en el mismo contexto, en relación a algunas pericias que he hecho y después tratamiento con aproximadamente niñas de 7 años, 8 años. Ya, 7 años con un tema de, se puede decir, paciente con un trastorno en el tema del ámbito del estado de ánimo, ¿no? Lo que nosotros llamamos depresión, problemas de autoestima, más o menos una niña de 7, 8 años más o menos, si recuerdo en este momento. Claro, con ese tipo de problemática en la salud mental, puntualmente hablando. ¿Cuál cree que es el problema principal que lleva a los jóvenes o adultos a consumir de manera excesiva todo tipo de drogas? Ya, a ver, en la literatura clásica que nosotros conocemos, lo que nosotros nos informamos y nosotros tenemos acceso, ¿no es cierto?, a la información,
se puede decir que cuál es el problema. Es multifactorial, o sea, hay múltiples variantes, ¿no? Se puede decir, en primer lugar, hay un tema del punto de vista puede ser de la personalidad de la persona, del joven, o del sujeto, ¿no? De la persona, ¿ya? Pueden haber situaciones a nivel sociocultural, ¿ya? La drogadicción está muy aparejado con el tema sociocultural, ¿ya? En cultura, ¿no es cierto?, de X, ¿no? No voy a decir qué cultura, se ve mucho consumo, ¿no es cierto? En este caso puede ser alcohol, ¿no? Puede ser consumo de droga, ¿no? Cualquier tipo de droga, estimulante, ¿no? Hay poblaciones que tienen muchas características de consumo. Entonces, ese modelo se va replicando, ¿no? Se transfiere a través de las generaciones, ¿no? Entonces, yo aprendo, ¿no? Aprendo de lo que mis adultos me enseñan. Y eso es una ley que nosotros, desde el punto de vista de la psicología, que se llama la psicología del aprendizaje. ¿Cómo yo aprendo, no? Yo aprendo frente a un modelo, ¿no? ¿Y quién me da el modelo de eso? Los adultos, en este caso, la persona que está al lado mío, la persona significativa, la persona de cuidado, la persona que tiene mi potestad de cuidado, ¿no? Valga la redundancia, que está a cargo de mí, ¿no? Entonces, esa persona significativa que tiene todo un mundo de generar, ¿no es cierto?, una forma de estimulación temprana, de buena, se puede decir, de buenos hábitos, de buenas costumbres, o de buenas intenciones frente a la vida. Si esa persona, ¿no es cierto?, ese modelo me enseña a consumir, ¿no es cierto?, a temprana edad, claro, yo probablemente voy a consumir, ¿ya? También se habla que hay un factor de transferencia genética, es una cosa también muy indagada, ¿no? Es una teoría muy clásica, ¿no? Que se dice que a través de nuestros genes, ¿no es cierto?, podríamos ser posibles consumidores, ¿ya? De tipos de sustancias, tipos de drogas, alcohol, ¿no es cierto?, estimulantes, como yo repetí, pero en el fondo es multifactorial, ¿ya? Por eso, hoy día si es multifactorial, bueno, si nosotros nos posicionamos en la mirada que es multifactorial, la problemática del consumo, también tendríamos que situarnos un caso a caso, o sea, estudiar a la persona que está en consumo problemático, ¿ya? De forma individual, ¿ya? Caso a caso, ¿ya? ¿Por qué? Porque no podríamos generalizar. O sea, si me están diciendo, si hay múltiples factores, yo tendría que buscar cuál es el factor de ahí que podría, ¿no es cierto?, indagar, ¿no?, pesquisar cuál es el factor que está ahí predominando, ¿no?, o para poder intervenir uno como psicólogo. Se puede decir, a resumida en esta respuesta, es que son muchas variables y la que más pesa es la que indicaba en primer lugar, que es la variable sociocultural. ¿Cuál es el tiempo promedio de una rehabilitación? Mira, yo sin ser muy experto en el tema del consumo problemático, lo que se le llama drogadicción, yo, como le había dicho, había mandado mi información personal de las áreas que he trabajado. Trabajé con temas vuelvo a repetir, con temas de vulneración de derechos en la infancia, muy ligado al Sename, por lo que yo más o menos observo y lo que he leído en relación a la literatura, lo que sale en la información o en los estudios, la rehabilitación, ¿no es cierto?, es muy compleja, ¿ya? Entendiendo que si es muy tardía, ¿no? Si es una intervención temprana, ¿ya?, mejor. Hay lo que nosotros en psicología decimos una prognosis, ¿ya?, un pronóstico. Si la intervención de esa adicción o de ese consumo problemático es temprano, ¿ya?, se interviene, ¿no es cierto?, al paciente, tiene un mejor pronóstico. Pero si ya es como muy tardío, hay muchos programas que hacen ese trabajo, ¿ya?, de intervención. No sé si, bueno, es muy recurrente escuchar o ver que los pacientes se internan, ¿no es cierto?, los que tienen consumo de alcohol, de droga muy significativo, ¿ya?
Y cuando hay un factor muy importante, y aquí hay que tenerlo bien en cuenta, cuando a un paciente, a una persona, se le diagnostica con un tipo de consumo, drogadicción, consumo problemático, ya porque le está afectando en su vida. O sea, ya dejamos de hacer las actividades normales de nuestra vida, ¿ya? Somos, voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero me van a disculpar. Si somos estudiantes, ¿no es cierto? Vamos a venir o sea, vamos a dejar de venir a la escuela, ¿ya? Porque el consumo ya aborda mucho nuestra parte de nuestra vida. Ya se desborda, ¿no? Ese consumo problemático ya la persona no lo puede manejar. Entonces y se deteriora, obviamente, socialmente, porque ya va a estar, ¿no es cierto? Puede ser que puede estar aislado, ¿no es cierto? Inhibido, no va a poder salir, va a estar siempre requiriendo de esa conducta repetitiva de consumo, va a estar en esa actividad, ¿no? Va a dejar de estudiar, obviamente, en este caso puede ser que va a dejar de trabajar, ¿ya? Entonces ese deterioro social, individual, imagínate hay que imaginarse acá, a nivel social, a nivel cognitivo, a nivel fisiológico. Y entonces, todas esas variables entran en ese desarrollo. Entonces, cuando nosotros decimos que cuando está la drogadicción, y el principal síntoma o la principal característica es cuando una persona tiene ya un deterioro significativo de la vida, ya deja de hacer lo que siempre realizaba, ¿no es cierto? Y ahí ya se genera ya una dependencia ya más grave, ¿no? Se puede decir en estado más avanzado de la problemática de salud, que nosotros podríamos desarrollar en nuestra etapa vital, ¿ya? Y nuestra etapa vital significa que tenemos diferentes actividades, ¿ya? Estudiar, trabajar, relacionarnos con pares, no sé si, bueno, es como algo de muy sentido común, una persona que está en consumo problemático, ¿ya? Es muy comúnmente que se aparte de nuestros amigos. Después lo vemos, ¿cierto? Como frecuentando otros, ¿no es cierto? Se puede decir otros lugares, ¿no es cierto? O bien o se inhibe socialmente, no sé, puede estar en su casa, ¿no es cierto? Consumiendo, o puede frecuentar lugares donde exista un consumo. Entonces, por eso es tan importante la salud, de esta persona que está consumiendo, de este paciente, para poder, ¿no es cierto?, como decía recién, que si la intervención es muy temprana, ya mejor resultado puede tener. O sea, ya ahí la adicción se podría controlar, trabajar a través de una psicoeducación, de un desarrollo de sus competencias personales, de sus recursos. Bueno, y hay una cantidad de temas que se hablan a nivel de interventivo, eso. ¿Algunos de sus pacientes no han logrado rehabilitarse? Pacientes que he tenido, si bien han sido de diferentes problemáticas o de motivo de consulta que nosotros decimos, con temas de problemática de consumo de sustancias o alcohol, he tenido muy poco, ya dentro de mi área de desarrollo hasta el momento. Pero sí, lo que he más o menos trabajado, se ha hecho un trabajo, la idea es que es psicoeducar a la persona, ¿ya? Es psicoeducar al paciente, hacerles entender que requiere, ¿no es cierto?, una ayuda externa, aparte de la psicológica, ya requiere, en primer lugar, aparte, sostener sus redes de apoyo. No sé si ustedes han escuchado esa palabra, redes de apoyo, ¿ya? Las redes de apoyo son lo más fundamental, es pesquisar qué tipo de red de apoyo tiene este paciente que está con el consumo problemático, a ver si esas redes de apoyo pueden ser un soporte fundamental para poder resolver su problemática en ese sentido de consumo, ¿no? Después, activar las redes también de salud, ¿ya? Activar el CEFAM, no sé si usted ubica en el CEFAM, ¿no es cierto? Los centros de salud familiares que hay en nuestros sectores, en nuestros territorios, en nuestras poblaciones, activarlo inmediatamente para que él pueda asistir ahí donde un médico, ¿no? Después, activar un programa más mayor, ¿no? Donde él pueda asistir a una intervención ya no solamente del psicólogo, sino puede ser de un terapeuta ocupacional que le enseñe técnicas de desarrollo en función de su entorno. También se puede activar redes para lo que se llama habilidades para la vida, ¿no? Que ahí la idea que es hacerlo ya
generar otro tipo de movimiento, ¿ya? Cuando un paciente está enfermo, lo primero que se recomienda en la intervención es generar movimiento. Ya nosotros le llamamos movimiento. Activarnos, hacer otras cosas, ¿ya? Motivarlo, hacer motivación, hacer educación para que se integre, ¿no es cierto?, en otras actividades que vayan a reportar un bien para él, en primer lugar, ¿ya? Y que le vayan a reportar, ¿no es cierto?, que ese tiempo ya lo ocupe y vaya generando aprendiendo que efectivamente hay otros tipos de actividades, hay otros tipos de vinculación que son más sanas que estar en un cuadro, ¿no es cierto?, en un tema de consumo problemático, que nosotros científicamente sabemos que el consumo problemático daña la salud. Eso es indiscutible. La OMS lo plantea, ¿ya? Nuestro Ministerio de Salud lo plantea. O sea, toda la literatura existe, todas las personas preparadas en este tema dicen que efectivamente el consumo de alcohol y el consumo de droga hace mal para la salud. Eso nadie lo puede discutir hoy día. Entonces, y es eso. Entonces, por eso es tan importante, vuelvo a repetir, que esta intervención sea temprana, se activen las redes y la idea es que la persona se integra nuevamente a nuestra sociedad, a nuestro diario quehacer. ¿Qué pasa con los estudiantes que no quieren rehabilitarse? Ahí hay una intervención mayor ahí ya hay internación ahí ya, claro, se interna. Es difícil si en esa fase se puede decir una palabra, a lo mejor no es fase, pero no soy vuelvo a repetir, yo no soy muy experto en el tema, ¿ya? Pero sí manejo cierto conocimiento. Pero dentro ya, cuando hay un consumo ya problemático muy significativo, hay una internación ahí, ¿ya? O sea, la persona sí o sí se tiene que internar y de por sí, obviamente, es muy probable, me atrevo a decir, que también hay medicación de por medio, ¿ya? Debe haber para controlar su estado de ansiedad. Eso es como primera, ¿no es cierto? Ahí ya entraría a intervenir ya el médico y el psiquiatra, ¿no es cierto?, que ellos están habilitados como para medicar. Nosotros los psicólogos no medicamos, ¿ya? No estamos habilitados para eso, pero sí los médicos pueden medicar. Y en ese consumo ya problemático, donde la persona no puede manejar su estado, ¿no es cierto?, ahí ya hay una intervención a nivel mayor, ya se puede decir. ¿Sus pacientes recurren a usted de manera voluntaria o van de manera obligatoria? A ver, en temas de consumo es muy frecuente que alguien lleva al paciente, ¿ya? Es muy recurrente ver que pacientes con temas de, por ejemplo, se dice que hay una diferencia, y yo, por lo que he leído en los estudios, lo que se ha visto en drogadicción y en consumo de alcohol, que más es el consumo de droga, por ejemplo la cocaína, la pasta base, en sujetos ya que donde acuden y alguien de la familia lleva al paciente, ¿ya? Toca la puerta, ¿no es cierto?, del especialista y lo lleva, ¿ya? Y en temas de alcohol, al parecer ahí la persona, el paciente propiamente tal, consulta, pero no consulta al parecer al médico. Es muy recurrente ver que hay instancias de ayuda. No sé si usted no ha escuchado agrupaciones como Yo Te Ayudo o Alcohólicos Anónimos, que ahí recorren, ¿no es cierto?, a esa instancia, porque es como más anónimo, ¿no? O sea, es como más, ahí no expongo, ¿no es cierto?, ciertos detalles de lo que me puede estar sucediendo con mi tema de consumo. Entonces uno va, ¿no es cierto?, y recurre a esas organizaciones o a esas instancias, ¿no es cierto?, que ahí podrían brindar una ayuda. ¿Le gusta ser psicólogo o quiere trabajar de otra profesión a esta? Sí. A ver, en la psicología es como toda disciplina. Yo creo que la psicología, del punto de vista social, es muy interesante, ¿ya? Del punto de vista clínico también, ¿ya? Del punto de vista comunitario también, ¿ya? Bueno, en esta área que nosotros estamos trabajando y ustedes están acá, ¿no es cierto?, esta es la psicología educacional que sea, ¿no? Pero en todas esas áreas, ya sea educacional, clínica, comunitario, de salud, ¿no es cierto?, y en tema escolar, no deja de ser aportante, ¿no es cierto? Los psicólogos, nosotros estamos
llamados, ¿no es cierto?, para aportar. Entonces, por lo tanto, esta profesión es muy interesante en ese aspecto, aportar hacia a la sociedad. Ya nosotros tenemos un código ya de ética donde nos desempeñamos bajo ese, se puede decir, un cuadrado, ¿no es cierto?, que en el fondo es el bien hacia la comunidad, ¿ya? Y el aporte a la comunidad, entendiendo que desde la comunidad también nosotros sacamos aprendizaje, ¿ya? O sea, si no, el psicólogo, desde mi punto de vista, y esto en forma personal, si nosotros no estamos vinculados con nuestra sociedad o con nuestro entorno, o por ejemplo con esta misma comunidad que nosotros estamos en este rato, si no estamos vinculados, es difícil conocer algunos temas que puedan resolver, que se puedan ayudar o que se puedan, ¿no es cierto?, requerir, ¿no?, en un momento determinado, entendiendo que hay un contexto de aprendizaje. Y si no conocemos esa comunidad y no nos insertamos, es difícil hacer vínculos, ¿no? Es difícil ser vínculo. Por ejemplo, ahora yo estoy haciendo vínculo con ustedes, ¿no es cierto?, conociéndolo en este espacio, en esta evaluación que tienen ustedes, pero en este aporte la idea es aportar, generar, ¿no es cierto?, ciertos conocimientos, ciertas ayudas, ¿no? Y el psicólogo es muy, pero muy fundamental. Claro que sí, pues a mí en lo personal me gusta esta profesión. ¿Cree que las drogas o el fumar un cigarrillo es igual de diferente ante los jóvenes o no? Buena, una pregunta, claro. Si bien el daño es lo mismo en todo caso, ¿ya? ¿No? El cigarro igual produce adicción, ¿ya? Va a depender también de cómo esa persona tiene los estilos que nosotros decimos, cómo afrontamos, ¿no?, el hecho de estar consumiendo cigarro, ¿no es cierto?, o fumando. ¿Cómo le gustaría que el gobierno pueda ayudar con esta situación actual? Mira, hay un programa bien interesante, yo se los voy a dejar, que se a ver, me acuerdo un poquito. Se llama Joe Plane, ¿ya?, que se llama Juventud o Plane de Juventud, una cosa así. A menos no soy muy bueno en el inglés, me van a disculpar. Y ese plan se empezó se trajo, perdón, desde afuera, ¿ya? Y voy a anotar el concepto de gobierno, porque si no me voy a olvidar. Entonces quiero más o menos armar como para explicarle este tema. Este programa que se trajo en el 2018 se llama Youth Plane, o Plane para la juventud, se puede decir en español, castellano, ¿ya? Y era un programa que se empezó piloto, ¿ya? Si me recuerdo, San Bernardo, puede ser Recoleta, son como 3-4 comunas de Santiago, ¿ya? Comunas como media de mucha gente, amplitud, de mucha gente, ¿ya? Con ciertas condiciones socioeconómicas, ¿no? Y se empezó a implementar ese plan con la siguiente forma. Llegaron a colegios monitores, ¿no? Voy a explicar lo que yo recuerdo este rato, ¿ya? Y ahí se los dejo planteado para que lo puedan googlear, lo puedan buscar, ¿ya? Eso es muy interesante el programa. Y llegaban monitores, ¿no?, como unos psicólogos, me imagino que eran psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales o profesores, o un monitor, ¿no es cierto?, preparado para esa instancia, y hacían como intervenciones durante los recreos, ¿ya? O ciertas intervenciones con estudiantes, eso me refiero en la escuela, en los colegios, ¿ya? Y fueron, si bien fueron pesquisando el consumo en la juventud, me imagino que como ustedes, como en el nivel de ustedes, enseñanza media, ¿ya? Y fueron interviniendo, fueron haciendo actividades de diferentes formas, fueron interviniendo en recreo, me imagino que también que en clase, me imagino que también en talleres, ¿ya? Y fueron interviniendo concienciando, se puede decir, sensibilizando, ¿ya?, sobre el tema de las drogas. Y aparte de las drogas, no conversaban solamente de eso. Por ejemplo, conversaban de autoestima en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo estamos con nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, ¿no? Nosotros cómo nos miramos a sí mismos, habilidades que nosotros tenemos, algunos tipos de competencias, la competencia de relacionarnos entre pares, ¿ya? Fueron trabajando esas diferentes temáticas, y durante 3-4 años hicieron nuevamente una encuesta, y si no recuerdo, a ver, mi retina,
bajaron el consumo. Al principio, cuando entró el programa en estas comunas, tenían un consumo X, pero después, a 3 o 4 años, cuando hubo como un balance, ¿no es cierto?, un nuevo estudio, bajó el consumo en esos colegios, donde estaba ese programa trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hablo de este proyecto? Porque interviniendo, obviamente, desde toda esfera, ya sea gubernamental, como la pregunta que tú dices, a nivel estamental de escuela, de liceo, ¿no es cierto?, de colegio, es muy importante, ¿ya? Charlar sobre estas problemáticas, hay que, desde mi punto de vista, como psicólogo y como persona, si nosotros no charlamos de esto, no conversamos, ¿ya?, no nos educamos, ¿ya?, es difícil abordar esta problemática, ¿ya? Porque yo siempre, ahora que yo estoy en el área educacional, yo siempre les digo a mis alumnos que yo trabajo, el conocimiento a nosotros nos hace más libres, ¿ya? Y más autónomos, nos hace ser más independientes, ¿ya? Entonces, si nos hacen más libres, obviamente, ¿no?, nos vamos a estar atados a ciertas dependencias, ¿no? Y la dependencia de la droga es muy compleja, ¿no? Una situación social que a nivel de país yo estuve hace poquito viendo algunas cifras, no las traje, pero sí se está observando aumento del consumo, ¿ya? En jóvenes, ya a nivel adulto también, ¿ya? No solamente en este rango de edad, ¿ya? Pero si no se generan programas, si no se generan talleres, si el gobierno no trabaja con los jóvenes, ¿ya?, si no trabaja con los niños, si no trabaja inclusive a temprana edad, por ejemplo, en básica, ¿no? Inclusive se puede trabajar desde un punto de vista del prekinder, de los prekinder, de niños y niñas más chiquititos, se va a generar una educación muy significativa. Vamos a estar educados, ¿ya? Educados, que eso a nosotros nos hace mal, ¿no es cierto? Daña la salud, obviamente, ¿ya? Se van a generar adicciones, drogadicción y todo lo que recién comentaba ya con respecto a que ese paciente o esa persona, ¿no es cierto?, dentro de nuestro grupo de sociedad va a estar ahí, ¿no? Va a estar enfermo, y nosotros como sociedad y el gobierno, ¿no es cierto?, también es responsable de esa persona. Entonces, si nosotros como sociedad y este gobierno, o los gobiernos que estén, no se hace cargo de esta problemática a temprana y en los colegios, ¿ya?, tendría que hacerlo. Yo he visto mucha información sobre esto en las páginas. Hoy día, afortunadamente, está todo, la mayoría, la parte está por internet. Yo he visto acá en este liceo también trabajar harto en el tema, temas como el bullying, que también es importante, ¿ya?, el acoso, ¿no es cierto?, temas de habilidades sociales, temas de interacción con los pares. También he visto algunos talleres sobre temas de consumo. Entonces, claro, afortunadamente hoy día se está atacando el tema, y eso es muy, muy importante, pero siempre hay que tener en la cuota, como dices tú, la pregunta que decía, una cuota de responsabilidad. Yo creo que este gobierno sí está teniendo cuotas de responsabilidad. Bueno, al menos en lo que empezó en el periodo nuevo, ¿no es cierto?, se lleva como un par de meses, pero esperar que se mantengan, ¿no es cierto?, las responsabilidades frente a los gobernantes frente a este tema. Es muy, 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 muy necesario, ¿no es cierto?, mantener a nuestra juventud educada, ¿ya? Si nosotros no tenemos una juventud educada, es difícil que sea libre. Es difícil que sea libre, ¿ya? Yo hablo de libertad en sentido de que esa libertad nos va a dar autonomía, nos va a dar derecho para resolver nuestros, ¿no?, y organizarnos, organizar. O sea, los jóvenes también tienen que agruparse, hacer este tipo de programas, en estas evaluaciones, realizarlas y charlar el tema entre ustedes. Y ustedes también tienen, en un cierto modo, con las preguntas que usted me hace, la inquietud necesaria, y eso es muy, muy importante. ¿Qué consejo le daría a usted sobre este tema a los jóvenes? Consejo, a ver, siempre he escuchado consejos de personas. Lo primero, lo que planteaba recién,
en el rango de edad que ustedes tienen, en el periodo que ustedes están viviendo, es muy importante a vincularse como pares, ¿ya? No pierdan esa capacidad que ustedes tienen de agruparse, de juntarse, de organizarse como curso, como asignatura, de compartir entre ustedes. Si hay una problemática, ojalá tratar ¿no es cierto?, de ayudarse, ¿no? ¿Ya? Y lo otro también, ser asertivo, ¿ya? La comunicación asertiva que nosotros decimos, nosotros, no sé si han escuchado esa palabra, la comunicación asertiva es decir lo que estoy sintiendo, ¿no? En el momento preciso, ¿no? Yo estoy sintiendo esta emoción, ¿no? Y la quiero expresar, ¿ya? La invitación siempre se hace a que si nos está ocurriendo algo, ya, si tenemos una problemática en esta área de la que estamos tratando, en esta temática que estamos tratando, la idea es que se pueda comunicar, ¿ya? Es la invitación que yo hago como psicólogo, ¿ya? Y nosotros acá en el liceo tenemos las instancias, están los programas, ¿no es cierto? Yo soy del programa de intervención escolar, ¿no es cierto? Del PIE, está CEP, ¿no? Ya están nuestros profesores, ¿no? Y tenemos otro estamento acá también. Entonces, el consejo que les doy a los estudiantes, a los jóvenes, a las niñas, adolescentes, que la invitación es, ¿no?, a que puedan compartir, hablar, si es que requieren, en el momento que requieran, ¿ya? Aquí también no hay que yo siempre digo, cuando yo hablo con un niño, con una niña, una alumna, yo siempre les digo, ¿te gustaría? ¿Ya? ¿Te gustaría conversar de esto? Cuando tú lo estimes conveniente, lo conversamos. Si no ahora, más ratito o después, ¿no? Entonces, siempre la invitación es cuando estemos con pares, ¿no es cierto? En este caso ustedes, o algún tipo de persona que esté afectada en esta problemática, siempre hay que hacerle la invitación a conversar, ¿ya? A hablar del tema, porque es difícil, ¿no? Es difícil una persona que está en situación de consumo, en la problemática que estamos viendo hoy día, acceder a, ¿no es cierto?, tan rápidamente, ¿no? A decir, mira, me está ocurriendo eso. Es difícil, por vergüenza, por estilos de personalidad que puede tener la persona, puede haber también la presión de los pares, ¿no es cierto?, del grupo, ¿no? Es muy recurrente esto, ¿no es cierto? Hay presión del grupo, pero no puedo salirme de ese grupo, no puedo también. Entonces, la invitación siempre que a estas problemáticas sea que puedan conversar con un profesional o con los estamentos que están acá dentro del liceo, los profesionales que están dentro del liceo. Agradecemos que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias. No, gracias. Ojalá que haya servido. Un gusto haberlo conocido. Ahora a continuación estaremos entrevistando a Yadira Campuzano, quien trabaja de cajera y piensa estudiar una carrera de preparación física. Hoy nos acompañará para darnos a conocer su experiencia ante este tema. Hola, buenas tardes. ¿Qué edad tienes actualmente? 19 años. ¿A qué edad empezaste a consumir alguna droga? A los 14 años. ¿Cuál es el motivo que te llevó a consumir drogas? Querer saber la sensación que te da. ¿Te consideras a ti misma como una drogadicta? Sí. ¿De qué manera consigues las drogas? Por medio de las redes sociales se sabe quién tiene ya para vender. Entonces fácilmente conseguir en estos tiempos. ¿Te consideras alguien que puede controlar su consumo de drogas o que pierde el control a la hora de consumirlas? Sí, las dos. Sé en qué momento, o sea, hasta cuánto puedo consumir, pero hay días en los que yo sé que no me puedo controlar del todo. ¿Alguna vez te trajo algún problema físico o emocional, en otros casos con personas? No, nunca me ha llevado a ningún conflicto haber consumido junto con una persona. ¿Sabe alguien que consumes drogas? Sí, la mayoría de mis amigos. Y pocas personas de mi familia. A partir de ti, ¿tienes amigos con los cuales compartes este hábito? Sí, ya sea compañeros de trabajo o amigos. ¿Crees que te afectó o te afecta este consumo en tu salud como en la sociedad?
más con el tema de salud, porque cualquier cosa que entre en tu organismo con químico obviamente te va a dañar. Por ejemplo, igual la marihuana es lo más natural que hay, pero aún así te daña porque la estás fumando y te llega todo al pulmón. Y las otras drogas son puros químicos, ya sea la cocaína, el tusi. ¿Qué tipo de sustancias has consumido? Marihuana, pastillas, jarabes, cocaína, tusi, eso, y hongos. En la sociedad casi todo lo relacionado con drogas se refiere como un delito. ¿Lo considera igual o tiene una opinión distinta sobre esto? No, porque cada uno tiene, o sea, es ilegal, pero aún así uno debería ser libre de querer consumir lo que quiera. Entonces, y igual dependiendo de cada uno, porque dependiendo de las sustancias que consuma, igual uno tiene que tener el control y saber. ¿Cuánto es el dinero máximo que ha llegado a gastar en este consumo? 20 lucas, o sea, en una noche. O sea, para tener para el mes marihuana igual sí gasto 40 lucas, algo así por eso. ¿Tus padres o familiares saben de este hábito? ¿Tuviste algún problema cuando se enteraron? Una vez tuve 2 hermanas que se enteraron y tuve un problema, pero eso fue cuando tenía 14 años, entonces todavía era joven. Ahora no lo sabe mi mamá, pero aún así lo saben algunos hermanos y están de acuerdo, o sea, saben solamente que consumo marihuana. Igual yo ya estoy grande, yo sé qué consumir y qué no. ¿Te encuentras en algún tratamiento actualmente? No, en nada. No, por el momento no. ¿Crees que un adicto es cuánto tiempo lleva consumiendo o en cuánto tiempo llegó a consumir muchas drogas? Yo creo que más que el tiempo es cuánto consume y qué, ¿cómo decirlo? ¿Qué hace al consumirlo? O sea, ¿a qué lo lleva? Por ejemplo, una persona puede consumir cuántos años, ponte tu marihuana. Y normalmente puede estar en la sociedad, pero en cambio una persona que consuma otra cosa y aún lleve el mismo tiempo que yo, no sé, pues ya sea un drogadicto, puede llegar a robar o hacer daño a los demás. Pero todo depende de qué sustancia sea y cómo la lleve en su vida. ¿Qué haces cuando no tienes dinero para el consumo de esto? Normalmente me invitan mis amigos y eso. ¿Crees que es necesario las asociaciones para erradicar la drogadicción en los jóvenes? Sí, yo creo que hace falta dar bastante charlas sobre el tema. Igual, de por sí es verdad y a la vez mito cuando hablan de que el cigarro o la marihuana es una puerta hacia las otras drogas. Depende de cada uno, pero a la vez es verdad porque al final vas a querer consumir y vas a querer algo. Cuando tu cuerpo ya se acostumbra a la droga, quiere más y más, entonces al final te llega a consumir cosas más fuertes. Entonces igual todo depende de uno. ¿Consideras tu consumo como algo normal o una enfermedad? Hasta el momento es algo normal. ¿Qué consejo daría a los jóvenes de la actualidad que consumen drogas? Que regulan su consumo y que desde el principio tengan fijo que, ¿cómo decirlo? Que se informen, mejor dicho, antes de consumir y que sean, desde el principio, que sean capaces de poder, ¿cómo diría yo? Manejar el consumo, porque ya después va más allá y al final igual de por sí es difícil controlarlo, porque igual el cuerpo ya después con el paso del tiempo obviamente se está acostumbrando y ya no vas a tener el mismo efecto en tu cuerpo, entonces igual es difícil. Agradecemos mucho a los dos por haber compartido con nosotros toda esta información como experiencia para poder transmitir esta reflexión sobre este tema y darlo a conocer a nuestra comunidad educativa que nos estarán escuchando ahora. Con todo lo analizado del día de hoy, podemos afirmar que esto no solo es una enfermedad, sino también un problema ciudadano que afecta a la gran mayoría de la población, como lo afirma la Ley 20.500.
Podemos ver que actualmente los que más sufren con este problema somos nosotros los jóvenes, no solo porque estamos desinformados, es también por el hecho que no somos orientados correctamente, ya que también tenemos problemas y estrés familiar como social. Concuerdo contigo, es también entender que esa no es una salida ni una tendencia social, que nadie obtiene algo positivo con estas acciones, los únicos que adquieren algo son los afectados por esta enfermedad, logrando tener enfermedades terminales que incluso los llevaría a la muerte. Dicho todo esto, nos despedimos y esperamos que puedan disfrutar esta reflexión como información para aquellos que lo necesitan y así para los que no lo necesitan. Pero nadie sabe si algún día te pueda pasar a ti o a un ser querido. Les mandamos muchos saludos de donde sea que nos escuchen. Hasta pronto. Hoy hablaremos de un tema muy controversial. Bienvenida a nuestro ya vengo otra vez. Soy muy malo improvisando. A ver. ¿De qué manera ayuda a sus Conchetumare, corta eso. Que vivimos nosotros, estoy seguro que hay una coma ahí. Claramente podríamos... Estoy haciendo... Pido esta información sobre este tema. No, puta la un WhatsApp con... Ya. Para poder transmitir... No, espérate. Aquí no hay coma. Olvídalo. De nuevo. Agradecemos mucho a los dos por haber compartido con nosotros toda esta información como experiencia. Oye, pero... Quédate callado. Agradecemos mucho a los dos por haber compartido... Agradecemos mucho a los dos por haber compartido... Sí. Claro, pero sabemos que en general... Ya, cállate. Claro, pero sabemos que en general... Que tipos de consecuencias de esta enfermedad. Esperamos que con esto... Cállate. Bienvenido. Puta la huevona. Espérate, no encuentro mi parte. Hable, John. Ya que ¡Concha tu madre! No. Bien. No me voy a reír, Julio. Ya. Bienvenida, Yadir. ASMR con Kevin, parte número 1. A ver.